Hola, muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema la orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto vinculado a la unidad número 3 de Psicología de la Educación. Pues bien, vamos a ver primero que nada qué es la orientación. Bien, entonces, la orientación en su objetivo de conducir al alumnado a una progresiva autonomía de acuerdo con su edad y su contexto, contribuye también a formar personas autónomas en sus aprendizajes. Así, el entrenamiento en estrategias de aprendizaje para la vida o, dicho de otra forma, de toma de decisiones, se convierte en un objetivo de mayor envergadura y puede ser considerado con todo rigor un objetivo propio del plan de acción tutorial y de toda acción orientadora. Es decir, que el papel del educador, en este sentido de la psicología, principalmente es orientar, es poder guiar al alumnado hacia el aprendizaje, pero principalmente que el alumnado logre ese aprendizaje a través de sus propias herramientas. Como lo hemos mencionado anteriormente, que el alumnado no solo sea receptor, sino también sea partícipe de ese conocimiento que va a adquirir, que él mismo lo construya, que él mismo pueda elaborar bajo sus propias habilidades, herramientas que posee este conocimiento, que al final pues él es el beneficiado de ello. Por lo tanto, el educador o el maestro o profesor tiene una función de tutorear ese conocimiento, de guiarlo, de acompañarlo para que pueda formarse de la mejor manera posible y el alumno pues pueda adquirir lo que necesita para la vida, porque al final el conocimiento que va a adquirir en la cuestión educativa va a ser principalmente conocimiento para la vida y cómo lo va a implementar. Entonces, estos aprendizajes tienen a bien ser tutoreados, perdón, o bajo la tutela de un orientador. Entonces, el maestro lo vamos a ver como un orientador. Y según Álvarez González y Rodríguez Espinar, puede haber tres modelos básicos para adquirir estas estrategias de aprendizaje en un contexto de tutoría. Y vamos a ver cuáles son estas tres modalidades o modelos básicos. El primer modelo es el de habilidades para el estudio. Es decir, este modelo va a procurar instruir al alumnado en técnicas cuyo fin es la mejora del rendimiento académico. Se considerarían acá propias del modelo de estrategias de adquisición y manejo, almacenamiento o asimilación y utilización y evocación de información. Es decir, el modelo de habilidades para el estudio va a incluir todas las estrategias que se utilizan para que el conocimiento pueda ser adquirido, ya sea a través de resúmenes, a través de mapas conceptuales, a través de mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, cuadros de araña. Hay varios tipos de estrategias de aprendizaje. Entonces, prácticamente todas estas herramientas que comúnmente conocemos, que nos dejan de tarea, que hemos hecho, son habilidades para el estudio. Y este modelo permite que estas estrategias se queden en el alumno como una manera de poder adquirir el aprendizaje, porque con ellas almacena la información, la asimila y entonces puede utilizarla a través de pequeños esquemas que le facilitan el análisis de la información que va a llegar a su mente, ¿no? O a su cerebro. Entonces, acuérdense, el modelo de habilidades para el estudio, pues son las técnicas que se van a utilizar para que el aprendizaje o el conocimiento en este caso pueda lograrse y pueda llevarse a cabo a través de este almacenamiento. El segundo modelo, vamos a ver que se llama modelo de apoyo o ayuda psicológica para el estudio. Bueno, nos dice el texto, a través de este modelo se pretende atender ciertas características de los alumnos que si bien no pertenecen en su estricto proceso de enseñanza y aprendizaje, sí influyen poderosamente en él, tales como la motivación, el autoconcepto,
la autoestima, la percepción de la propia capacidad, etcétera. Como dice el nombre, ayuda psicológica para el estudio. Es comprender en ese momento del proceso de adquisición de conocimiento cómo se encuentra el alumno psicológicamente, emocionalmente, mentalmente. Se encuentra adaptado, tiene dificultades para relacionarse con su medio, hay alguna dificultad en el aprendizaje, se siente motivado o no está motivado, cuáles son sus necesidades para estudiar, si están cumpliendo o no, cómo está su estado de ánimo, si está bajo depresión, si tiene algún tipo de dificultad emocional. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta desde este modelo para poderle brindar igual las herramientas necesarias psicológicas que le permitan adaptarse a ese ambiente escolar. Sabemos que hay muchos niños que van a la escuela, perdón, llegan o van a la escuela con alguna dificultad, algún problema, algún estrés, alguna situación en casita, y entonces esto lo llevan hasta la escuela y no les permite muchas veces pues enfocarse a sus estudios o tener una buena interacción con los demás o incluso con ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, el modelo de apoyo o ayuda psicológica para el estudio permite contemplar al alumno no solamente como un receptor de información, ¿verdad? O solamente como esa personita que va a aprender, sino que también como un ser humano que es también emocional y que necesita de ser escuchado, de ser acompañado para poder comprender lo que se le está pidiendo, ¿no? Si no tiene este acompañamiento, pues muchas veces tenemos escuelas muy aisladas emocionalmente y muy frías, ¿no? Entonces, el alumno no se siente comprendido, entendido cuando tiene alguna problemática. Por lo tanto, el apoyo psicológico permite que el aprendizaje sea mucho más significativo, mucho más interesante y sobre todo, pues que se adquiera con mayor facilidad, ¿no? Siempre y cuando tenga ese acompañamiento. El tercer modelo es el modelo integrado de métodos de estudio. Incluye las dos dimensiones anteriores, o sea, las estrategias o técnicas que se van a utilizar para que el aprendizaje se pueda llevar a cabo y el apoyo psicológico que ayuda a la parte emocional, a la parte cognitiva y además, bueno, vamos a tener la dimensión institucional. Este sería ya el modelo integrado. El modelo institucional quiere decir las condiciones ambientales en las que el niño o la niña trabaja, o en este caso, bueno, el estudiante en general, en qué condiciones está trabajando, considerando el clima de aula o los procesos relacionales como aspectos que también van a influir en la adquisición de la estrategia de aprendizaje. Entonces, el ambiente del alumno también influye muchísimo, el ambiente institucional. Cómo se maneja la escuela en cuanto a sus maestros, en cuanto a sus técnicas didácticas, las reglas, normas que existen en la institución, qué tanto le afectan al niño o al alumno, la manera en la que se desenvuelven las clases, el ambiente que hay entre los mismos compañeros. Muchas veces no hay como mucha, no sé, mucha relación positiva, a veces hasta hay grupos o hay algunos conflictos en el salón o con otros grupos. El inmueble que se utiliza en la escuela, a lo mejor las bancas no son las más apropiadas. Por ejemplo, hoy vemos que en algunas instituciones, en la mayoría, casi no hay bancas para alumnos que son zurdos. Y esto afecta también su rendimiento, porque algunos no se acomodan con las bancas que comúnmente tenemos, que son para diestros, ¿no? Los que escribimos con la derecha. Entonces, para los que escriben con la izquierda, a veces se les dificulta acomodarse en esa banca donde la paleta pues está del lado derecho. Estas son algunas de las cualidades, ¿no?, que puede tener la institución y que pueden también perjudicar el proceso de aprendizaje del alumno. El cómo está diseñado el salón. Hay salones, por ejemplo, donde en tiempos de calor pues es demasiado bochornoso. Entonces, tenemos alumnos también que cuando hay demasiado calor sienten que se desconcentran, que no pueden poner atención y les es difícil o resulta difícil poder recibir la información adecuadamente. Lo mismo pasa cuando hay época de frío
y no pueden recibir igual esta atención de parte de la institución de poder poner algo que ayude a que no haya tanto frente al salón y entonces esto les dificulta también concentrarse, estar atentos. Entonces, bueno, vamos a ver que el tercer modelo habla del primero, el segundo, de manera integral y junto con esto, las cualidades que tiene la institución o que brinda la institución para que el aprendizaje sea mucho más llevadero, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son muy importantes, estos tres modelos, para poder ofrecer un aprendizaje de calidad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje producen necesariamente y por definición cambios en los esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de los estudiantes con la metodología adecuada. Todos podemos participar haciendo que nuestros aprendizajes en verdad tengan un significado para nosotros. Entonces los procesos para enseñar y aprender llevan un cambio en la forma en que vemos las cosas. Las estructuras que antes teníamos se van modificando. Ya le hemos planteado en otras temáticas que para hablar de aprendizaje hablamos de una modificación, hablamos de pequeños cambios que se dan a nivel mental y que estos cambios se van a ver reflejados a través de la ejecución de alguna actividad. Ahí es donde noto que hubo un aprendizaje. Cuando lo puedo llevar a mi práctica, cuando todo lo que he leído, lo que me han explicado, lo voy llevando a la práctica, lo voy implementando, esto me va a ir llevando hacia un aprendizaje mucho más fijo. Y entre más lo practico y más lo hago, pues el aprendizaje cada vez va a ser mucho mayor y va a quedar mucho más fijado. Entonces los esquemas mentales que nosotros tenemos, que pueden ir desde el nacimiento hasta la fecha, se van modificando poco a poquito, no necesariamente todo por completo, pero sí hay pequeñas modificaciones que indican que hay un aprendizaje. Y para que haya ese aprendizaje o esa modificación, pues hubo de antemano un proceso de enseñanza y aprendizaje, que por lo general son conducidos por un tutor, un orientador o un mediador. ¿Y cuáles son los tipos de aprendizaje? Vamos a ver los siguientes tipos de aprendizaje. El primero va a ser el aprendizaje receptivo. El aprendizaje receptivo es cuando el alumno va a recibir la información y la va a internalizar, sobre todo por la explicación que les da el profesor. El material también que se da de manera impresa, la información audiovisual y una computadora puede ser, ¿no? Un video o algo así. La información que el profesor da. Cuando el profesor da información y todo lo explica el maestro, entonces el aprendizaje es más receptivo. Es decir, que el alumno va a agarrar la información, la va a escuchar, la va a leer, la va a analizar y entonces va a internalizar esa información. El aprendizaje por descubrimiento. El alumno debe descubrir el material por sí mismo, como cuando les decía que llevar a los niños a investigar qué es una abeja, ¿no? Y vamos a un prado o vamos a un lugar donde haya abejas. Antes de incorporarlo esto a su estructura cognitiva, o sea, antes de darle información, permito que tú lo descubras. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado, puede ser tutorado por el profesor. Es aquel que nos hablaba Brunner, que es muy importante, sobre todo en los primeros años, donde la imaginación y la creatividad pues están como muy a flor de piel, están muy receptivos y pueden estar como muy en contacto con este tipo de aprendizaje por la misma edad, donde hay mucha curiosidad. ¿Sí? Poco a poco incluso el ser humano va perdiendo algunas curiosidades, ¿no? La capacidad de sorprenderse. Por lo tanto, cada vez ese aprendizaje por descubrimiento es un poco más complejo entre más grande es el alumno, pero también se puede hacer, o sea, también es en otras edades, solo que principalmente en la edad preescolar es una de las maneras de aprender mucho más relevantes para la adquisición de esos conocimientos. Y podemos mezclar el receptivo con este también, porque en una mediación educativa
No solamente se usa un tipo de aprendizaje, vamos a ver que se pueden usar diferentes en uno mismo. Entonces puedo usar el descubrimiento, pero también es receptivo, porque también voy a recibir información del maestro explicando el contenido que acabo de descubrir. Por lo tanto, puede ser que las dos estén mezcladas. El tercer aprendizaje es el aprendizaje memorístico. Es el que menos nos gusta. Surge cuando la tarea del aprendizaje consta en asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos, conceptos, con escasa o nula interrelación entre ellos. Es decir, que yo me voy a memorizar algo cuando pues, tengo que estar constantemente repitiéndome en la mente una situación, un texto, un párrafo, una palabra, aunque no la tenga yo que necesariamente asociar a algo que ya conozco. Entonces, la estoy repite y repite hasta que me la aprendo. Como por ejemplo, un número de teléfono, el nombre de una persona, la dirección de mi casa. O sea, la tengo que ir memorizando para que yo de posteriormente recupere esa información y la pueda utilizar cuando me es necesaria. Junto con ella encontramos el aprendizaje significativo del que también nos mencionaba Ausubel. Se da cuando las tareas ahí sí están interrelacionadas de manera congruente y entonces el sujeto decide aprender así. En este caso, el alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. Entonces, si hablamos de un aprendizaje significativo, vamos a hablar de que sí también hay una memoria implícita acá, pero la diferencia con el memorístico es que aquí sí la vamos a asociar a algo que tiene un contenido emocional o una experiencia previa y entonces el aprendizaje se vuelve mucho más significativo, mucho más interesante y permite que quede más tiempo en la memoria, que es lo que al final buscamos principalmente en el proceso de aprendizaje, que pueda quedar mucho más tiempo fijado. El otro aprendizaje, el quinto, es aprendizaje asociativo, muy junto con el aprendizaje significativo. Los dos se relacionan. Consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. Es decir, que yo pueda recordar fácilmente una información a través de una imagen, de un concepto, asociarlo a algo con lo que a mí me enseñaron. Por ejemplo, cuando nos enseñan, vamos a aprender inglés con una canción, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, y empiezo a cantarla, empiezo a asociar la canción con las letras. Entonces es más fácil que yo recuerde las letras. No es significativo en su momento porque la música o la canción tal vez no me lleva a un recuerdo o una experiencia previa. Sin embargo, si estoy asociando emocionalmente la canción a las letras y entonces recuerdo que la canción me va a esa tonadita y puedo recordar las letras en inglés, ¿no? O cómo se pronuncian en inglés. Memorizar es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. En todos los niveles de edad y en todos los grados escolares, muchos aprendizajes requieren el establecimiento de asociaciones. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos en la escuela, frecuentemente estamos asociando información para poderla comprender, porque es mucho más difícil cuando no asociamos, cuando solo queremos memorizar o solo queremos retener la información así como está, es bien complicado si no le damos un sentido significativo y asociativo. Y para ello les traigo esta actividad, aunque sea esta que es una clase grabada, les voy a dar el tiempo. Les voy a pedir que en su libreta, bueno, antes de esto, quiero que vean estas figuras. Vean, por favor, cómo están colocadas, el tamaño que tienen, ¿sí? La cantidad, todo. Chéquenlas bien, véanlas, obsérvenlas, cómo están colocadas. Les voy a dar unos segundos, unos 20 segundos, para que observen las imágenes, por favor. Obsérvenlas bien. Les voy a dar esos 20 segundos y voy a quitarlas
Entonces, obsérvenlas. Muy bien. Ya terminó el tiempo. Regreso a la siguiente. Bien. Ahora, con estas imágenes, ¿sí? Pero ya en su mente, les pido que las hagan en su libreta, tal cual las vieron, así como se las hayan aprendido, como las hayan visto, quiero que las copien en su libreta. Igual les doy unos segundos para que puedan copiarlas, puedan replicarlas en su libreta lo más parecido posible a como estaban aquí en la imagen. Igual en el lugar donde estaban, o sea, la colocación, el tamaño, la forma, la cantidad, lo mismo. Háganlo en su libreta, pues ahora sin ver las figuras. Les doy un minutito para que las puedan replicar. Una vez que las terminen, ya pueden comenzar. Y una vez que las terminen, bueno, vamos a la siguiente parte. Entonces, les doy ese minuto para que lo puedan replicar. ¿Ok? Bueno, entonces, me imagino ya lo están haciendo. Y voy a dejar que pase este minuto. Muy bien, chicos. Bueno, hasta ahí le ponemos pausa a su dibujo, a lo que están haciendo. Y bien, voy a volverles a poner la imagen y van a calificarse. ¿Cuáles pusieron correctamente en el lugar correcto, del tamaño correcto, la forma correcta y si la cantidad también es correcta? Le van a ir poniendo ahí como un tachecito, una palomita a los aciertos y los errores que tuvieron al hacer este ejercicio. Entonces van a contar cuántos aciertos tuvieron y lo van a poner a un ladito. ¿Cuántos aciertos tuvieron? Ahí va la imagen. Ahora, revisen sus libretas y revisen cómo lo hicieron. Y si están así igualitos. Ujú. Si están en la misma cantidad, cuenten cuántas figuras son. Si son las mismas, si están correctas. Y igual en el lugar donde las pusieron es correcto. Que no estén muy grandes, muy chicas, o sea, que sean del tamaño como está aquí en la pantalla. Y le van poniendo palomita a las que acertaron. Cuenten el total de palomitas que tienen y lo ponen a un lado. Si tuvieron una, dos o ninguna, no sé, o tres, o a lo mejor tuvieron todas, pongan en la cantidad correspondiente y la ponen ahí abajito. Muy bien. Ahora, ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? Es similar. Les voy a poner igual la imagen para que la observen durante 20 segundos. A ver, espérenme tantito. Aquí está. Muy bien. A ver, ahora vamos con esta. Obsérvenla 20 segundos. A partir de ahora, observen sus detalles, su estructura, qué es, ¿no? Cómo está colocado esta figura, todas sus cualidades, dimensiones. Y 20 segundos y ya. Ahora, háganla nuevamente en su libreta. Hagan esta figura en su libreta. Les doy igual un minutito y
Dibújenla en su libreta. Vamos a ver cómo les queda esa imagen. Esta actividad, chicos, me gustaría que en el WhatsApp pudieran retroalimentarla, ya que ahorita pues no nos encontramos en vivo, pero sí me gustaría que en WhatsApp pudieran mandarme escrito o un audio de qué se dieron cuenta, cómo, qué tantos errores tuvieron y cómo pudieron darse cuenta de estas figuras, cómo las hicieron, para que lo podamos retroalimentar y asociar a lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Entonces, voy a poner nuevamente la imagen. Ahora, chequen, igual que en la vez pasada, cuáles son los aciertos que tuvieron en esta otra última imagen. Póngale palomita a las figuras, a las formas que corresponden a la figura que está aquí. Lo más, acuérdense que es la cantidad, la forma, el lugar de ocupación. Pónganle palomita, honestamente, a todas las que acertaron y lo ponen a un costado. Una vez que lo hagan, a ver, quiero que digan, que chequen más bien, eh, la diferencia que hubo con esta otra imagen. Ujú. ¿Qué tan difícil fue hacer esta y qué tan difícil fue hacer esta? ¿O qué tan fácil fue hacer esta? ¿Y por qué? ¿Y qué diferencia hay entre los errores o los aciertos que hubo en la otra a comparación con los errores y aciertos que hubo en esta última imagen? Y quiero que lo comparen porque este es un ejemplo de asociación. No es lo mismo para nuestro cerebro que nos pongan la información así, sin ninguna relación. O sea, esto no tiene relación con este, no tiene ninguna relación. Y separados y bueno, es todo un caos. A que nos den la información con una asociación. Todos conocemos una casa. Y además de ser una asociación es significativo, porque en nuestra experiencia previa hay formas, figuras de una casa. Conocemos cómo es una casa. Entonces es mucho más sencillo recordar la información por asociarla a una casa a que yo asocie o quiera recordar la información solo por ver las figuras, ¿no? Sí conozco las figuras, pero no sé qué relación tienen unas con otras. Por lo tanto, la asociación no la puedo realizar, a menos que tenga un sentido para mí. Este es el aprendizaje principalmente cuando hablamos de tanto memoria, tanto de significación y asociación. Tiene que estar congruentes. Estas tres tienen que estar en sintonía para que yo pueda comprender qué es lo que se me quiere mostrar o a qué se quiere llegar. Y para que esto suceda, tiene que haber estos puntos. Primero, propiciar oportunidades de práctica para fijar hechos, símbolos, nombres y diferencias perceptivas, etc. Número 2. Se tienen que usar todos los medios adecuados para que el alumno capte el significado del material que va a memorizar, o sea, que tenga ese significado para él. Número 3. Destacar las relaciones que existen entre una cosa y la otra. Al aprender un material nuevo, es recomendable utilizar o buscar la forma en que éste se relaciona con el material ya conocido. ¿Mm? Como lo que ahorita aplicamos acá con la casa. Ustedes ya conocen la casa. Bueno, pues ya nada más era colocar las figuras de tal forma en que hicieran una casa. Y entonces se convierte en una asociación mucho más significativa con algo ya conocido y puedo aprender a hacer una casa. Ahora quizás hasta tengan la idea de cómo hacer una casa con figuras. Entonces esto se vuelve mucho más relevante para ustedes. El material se debe presentar en un orden lógico y sistemático. Vieron la primera parte, pues no estaba ordenado lógicamente, una serie de figuras que estaban colocadas por doquier. Entonces, una vez colocadas de manera lógica, pudimos entender que era una casa.
Y número 5, dirigir la atención del alumno al material que memoriza, que capte la atención. Cada vez que enseñamos, que damos un conocimiento, es importante llamar la atención con alguna actividad, con algún símbolo, con algo que el alumno pueda captar como información realmente importante para él. Si es una información muy metódica, muy sistemática, algo que a lo mejor no voy a utilizar o que no sé cómo utilizar, la atención se va a dispersar, ¿sí? Y no voy a saber, pues, cómo utilizarla. Entonces necesito darle un sentido o una idea para poderla implementar. El otro aprendizaje es el aprendizaje conceptual o por conceptos. También se conoce así. Se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y generalizaciones. El elemento principal es la palabra tanto oral como escrita. Los conceptos presentan la comprensión que el individuo logra de los aspectos generalizados y abstractos de muchas experiencias. Aquí en este aprendizaje conceptual básicamente es cuando hacemos lluvia de ideas. Yo creo que lo han hecho muchas veces. Cuando preguntamos los maestros, a ver, por ejemplo, les pregunto ahorita, ¿qué es la educación sexual? Ujú. ¿A qué te suena la educación sexual? ¿O qué te suena la sexualidad? Ah, entonces en su mente empiezan a buscar ideas, empiezan a buscar imágenes, experiencias, lo que han escuchado, lo que han visto y tratan de convertirlo en un concepto, en una definición que les permita comprender mejor el término sexualidad o educación sexual. Entonces, si yo les digo eso, a ver, dígame, a ver, Jesús, dime esto, a ver, Caro, a ver, Andy, a ver, eh, Azucena, dime. Entonces, ustedes me van a dar una palabra que asocian a educación sexual o a sexualidad. Y yo la voy a ir escribiendo en el pizarrón imaginariamente, ¿no? A ver, no, pues sexualidad, pues el noviazgo, cuando dos personas se quieren, y etcétera. Entonces, lo voy anotando. Al final, todas esas palabras que ustedes me dieron, las vamos a relacionar juntos y vamos a crear nuestra propia definición de lo que es sexualidad. Y así ustedes crean un concepto general de lo que significa esa palabra que en su momento fue abstracta porque no teníamos la definición. Entonces la teníamos que imaginar, teníamos que visualizar lo que hay dentro de ella para poderla definir. Y eso se considera así como un aprendizaje por conceptos. Y para llevar a cabo este tipo de conocimiento es necesario, número uno, al principio los conceptos constan de impresiones generales, es decir, que para poder llevar a cabo esto, sabemos que todos tenemos ideas muy generales de lo que es una palabra o de lo que es algo, aunque no tenemos la definición exacta. Como el amor, por ejemplo, tenemos idea, pues lo hemos sentido, a lo mejor lo hemos experimentado, pero es muy general la definición en un principio. El número dos es que se debe de dar tiempo al alumno, pues para que piense en ese concepto. Te doy 5 minutos para que pienses sobre ese concepto. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo has vivido tú desde tu experiencia? Entonces, ustedes podrían decir, no, pues yo he sentido el amor porque me doy cuenta que cuando abrazo a esa persona, siento esto, aquello. Esa es tu experiencia. Entonces, te doy el tiempo para que tú empieces a analizar esa idea en tu mente. Como número 3, la experiencia personal respecto al fenómeno en cuestión debe ser lo más variado posible. Entonces, una vez que lo tengas, voy a decirte, bueno, a ver, ¿y qué me puedes decir sobre el amor de pareja? ¿Qué me puedes decir sobre el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a la vida, ¿sí? El amor a los amigos en general, a tu mejor amiga? ¿Qué diferencia hay entre el amor de tu mejor amiga y el amor a tus amigos en comunes? Ah, entonces ya empiezo a aplicar ese concepto a varias situaciones y esa experiencia que yo he vivido la puedo llevar a mi concepto final. Entonces, por eso la experiencia personal es muy importante. Y número 4, mediante la multiplicidad de las experiencias, pues el alumno poco a poco integra los rasgos comunes que hay, por ejemplo, del amor, y aumenta así la complejidad de este concepto. Entonces, una vez que yo tengo todas estas ideas de lo que es el amor, que es un concepto abstracto, por ejemplo, empiezo a hacer una idea general ya de lo que es el amor, ¿sí? ¿Qué elementos
se pueden comparar dentro de todos esos tipos de amor, a la pareja, a los amigos, a los padres, a los hijos? ¿Qué comparten o qué tiene en común el amor ahí? Pues entonces empiezo a hacer toda una reflexión de ello y desarrollo una definición de ese concepto. Y es así como obtenemos una asociación, una asociación de mi experiencia con el concepto que me ayuda a aprender mucho mejor. Y por eso es que se hace mucho más significativo también esa definición, porque la pude aplicar a algo que yo ya conocía o a las experiencias previas que yo he tenido sobre este tipo de conceptos o este tipo de términos. Bien, chicos, el día de hoy vamos a dejar hasta acá nuestro video para que no se saturen de información. Quiero que analicen estos hasta este punto lo que hemos visto sobre los tipos de aprendizaje y los tres modelos. Repásenlo, chequenlo, vean el video las veces que sea necesario y por favor, dudas y comentarios, les pido lo comenten en el chat grupal y ahí les voy a mandar la actividad que van a desarrollar durante esta semana para entregar más tardar el próximo sábado por la tarde. Que tengan muy bonita semana, chicos. Bendiciones.